Piali, neno toca Lilical-Tonac. El sol pronto alcanzará su cenit y nosotros estaremos en la 9ª casilla de la 13ª, el Tonali Chignahui Miquistli, 9 muerte. Bueno, ¿a quién tenemos en el numeral 9? A Quetzalcóatl, el señor del conocimiento, ese maravilloso ser que viajara hasta el Mictlán por los huesos de las antiguas humanidades para crear la nuestra. Ese que se punzara pues su órgano viril para darnos a nosotros su tona, su esencia. Y no nada más él, cuenta el mito que todos los númenes que estaban ahí presentes en ese momento también se hicieron sangrías para potenciar esta creación que somos nosotros. ¿Quién viene con Quetzalcóatl? Huey Xolotl, el guajolote. Ese que se esponja, que es políglota, que habla muchas lenguas. Así que hoy podemos mandar un buen mensaje a las esencias divinas, a los señores sobrenaturales. Y bueno, también decirles que es una coordenada muy interesante porque así como Quetzalcóatl fue a Mictlán, nosotros hoy podemos ir. Estamos en el numeral 9 que lo alude a él y además el 9 también alude a la unión de todos los rumbos y de todos los rincones y a nosotros que estamos aquí en este espacio-tiempo recreando la vida, disfrutando de ella con conciencia de muerte. Y con el signo Miquistli, con el signo muerte, tenemos a Tezistecatl, el señor del caracol. Todos pueden hacer el sonido del caracol, aunque no lo tengan así físicamente. Recuerden que ese caracol nos habita, porque nosotros surgimos también del caracol. Y bueno, decir que Tezistecatl es el nombre de la esencia masculina de esa luna maravillosa que es Mestli y que ambos en dualidad son el regente de Miquistli. Esta luna que agita los mares y que nos hace despertar, que esa agua interna de nosotros hoy sea movida por Tezistecatl, por Mestli, por la luna y nosotros tengamos un gran despertar, un gran renacimiento. Cuando hablamos de la ciclicidad de la vida, pienso que no es volver porque despiertas, sino es volver porque vas a ese lugar, a ese espacio de creación. ¿Quién viene acompañando como señor de la noche? El que se hace presente ahorita, Tlaloc. Miren, estoy en Orizaba, Veracruz, y este lugar es muy bonito, ya les había platicado de él. Antes era un asilo y a mí me encanta porque yo aquí estuvo mi abuela y yo venía a visitarla. Y bueno, hoy está el clima de Orizaba como solía ser cuando yo llegué a estas tierras maravillosas siendo adolescente, con este chipichipi, con esta humedad que invita a leer poesía, a tomar café, a sentarse a leer un libro. Y leer un libro, recuerden que es el encuentro con los maestros. A mí me encanta leer a mi maestro Alfredo López Austin, o a mi amiga Mikulska, o a Ana Díaz, tantos autores maravillosos, y también a los poetas, a Jaime Sabines, a Rosario Castellanos y a otros muchos que, bueno, la lista es inmensa. Así que recuerda que hoy estás en la posibilidad de crear, porque tienes al Señor Quetzalcóatl, que es el intelecto, la inteligencia, la conciencia. Tienes a la luna, a Tezistecatl, el señor del caracol, y tienes también a Tlaloc. Así que vamos a decir nuestro conjuro. Hoy yo mismo soy Chignahui Miquistli. La conciencia de muerte, el gozo por la vida, la plenitud en este espacio-tiempo donde me manifiesto, donde cada detalle de la naturaleza es una caricia divina a todo mi ser. Que tengas la energía hoy de comunicar un mensaje de amor, un mensaje de serenidad, de paciencia, de impulso, de tona para seguir aquí en este espacio-tiempo y prepararnos para disfrutar. Miren, yo me siento, hay una película muy bonita que se llama Un paseo por las nubes. Así me siento yo en este lugar, como en un paseo por las nubes acompañada de esta brisa maravillosa de Tlaloc. Y bueno, pues recuerda que
Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona, que esta es tu casa, tú eres mi invitado de honor. Y bueno, esto que yo hago es un ejercicio personal que comparto con mucho gusto con todos ustedes. Les agradezco infinitamente y con todo el tono de mi corazón que me permitan entrar en ese su espacio. Y bueno, yo comparto el mío. Hasta pronto, Timota. Y ya me voy porque sí voy a ir a tomar un cafecito sabroso que venden aquí cerca. Hasta pronto.